Y de hecho, todo ese viaje que hace el ser humano desde su animalidad hasta su divinidad está representada en el Templo de Salomón. O sea, es este viaje que de la energía en el cuerpo y también de la conciencia y también, por lo tanto, pues de las propias funciones que tiene cada centro energético de nuestro cuerpo, porque esto se manifiesta tanto en la energía, ¿no? Como en esta parte mental, en este plano mental, se manifiesta en la materia, evidentemente, y también se manifiesta en la parte espiritual en el momento en que, por ejemplo, sucede o acontece un despertar de la Kundalini, ¿no? Que es justamente ese viaje de la energía ascendente hasta llegar a la glándula pineal, a la glándula pituitaria, iluminando pues todo aquello que no era visible o que estaba oculto. Y justamente esa palabra es clave para entender estos temas, ¿no? El Templo de Salomón, como les venía diciendo, pues fue un templo físico en donde la intención por la cual fue construido, pues fue erigido como un templo para Dios, pero también como un palacio para los reyes, un palacio para el encuentro entre reyes de Israel. Y vamos a recordar que los reyes en la antigüedad pues no eran únicamente reyes que gobernaban, ¿verdad? Eran filósofos, eran sabios, eran maestros. Sí, vaya, ¿no? La cualidad de rey se la daba su sabiduría y su inteligencia, su conocimiento, su compasión, eh, su infinita capacidad de empatía, de transmutar su propia sombra, en fin, eso era lo que les daba la cualidad de reyes. Entonces, al erigir un espacio, un sitio arquitectónico que estaba hecho a imagen y semejanza de la divinidad, del creador, a su vez tenía esta finalidad y esta intención de ser un encuentro para el diálogo, ¿no? Para el diálogo, para el compartir conocimiento, para el compartir saberes, para el encuentro también, ¿no? El encuentro entre iguales. También, por supuesto, era un sitio sagrado en donde se celebraban iniciaciones. De hecho, era una iniciación en sí misma el poder entrar a este templo. Entonces, claro, ¿no? Esto en la parte arquitectónica, pero cada una de las cámaras de este templo tenía la función de iniciar un aspecto de este ser humano que estaba ingresando en él, ¿no? Y de iniciarlo por ejemplo, en el chakra raíz vamos a encontrar que corresponde justamente a lo que son las escaleras del templo, a la entrada, en donde incluso se le conoce como el umbral del dolor, a ese espacio antes de cruzar al templo, porque es ahí en donde el iniciado o el maestro hace un sacrificio de su propio ego, ¿no? Y vamos a ver que esa muerte del ego, pues o sea, ese mito está replicado en distintas y diversas culturas, ¿no? Tradiciones, desde el chamanismo. De hecho, la muerte chamánica también es eso, ¿no? Los chamanes se inician haciendo una muerte, una ofrenda consciente de su identidad conocida antes de ser este chamán, este hombre o esta mujer medicina. Entonces, ese es el primer paso antes de entrar al templo. Y estas escaleras se corresponden al chakra raíz, ¿no? Se corresponden al primer centro de poder que justamente nos vincula pues con es nuestro contacto con la materia. Si pensamos, por ejemplo, a los centros energéticos como escuelas, pues vamos a ir trascendiendo todas estas escuelas a través del templo, atravesando el templo hasta llegar a ese espacio sagrado en donde el ser humano pues se ilumina y esto tiene una correspondencia en el templo de Salomón como esta cámara última, trasera, súper sagrada, que corresponde en el cuerpo a la glándula pineal y la pituitaria, en donde se guardaba este famoso, el Arca de la Alianza, en donde estaban pues objetos, ¿no? Objetos sagrados, entre ellos el Santo Grial, ¿no? O sea, hay todo un mito en torno a esta arca,
irreemplazables, ¿no? O sea, eran tesoros sagrados que tenían una correspondencia. Sobre todo, hay que recordar que, bueno, si lo vemos desde una mente hipermaterialista, vamos a creer que esos tesoros son únicamente oro, ¿no? Pero si tienen una correspondencia, o estamos hablando de que la materia tiene una correspondencia en la mente y el cuerpo está también hecho a imagen y semejanza de esa divinidad, entonces estos tesoros que están guardados en el Arca de la Alianza van a tener una correspondencia, y de hecho esa es la parte valiosa de todo el mito, en el propio cuerpo humano. Entonces, realmente el templo de Salomón, de lo cual nos está hablando, es sobre el viaje que hace la energía buscando ascender a través del cuerpo y sus pulsiones, ¿no? Sus pulsiones, sus impulsos instintivos, sus compulsiones también, sus condicionamientos, la sombra, y repito, ¿no? Cuando miramos estos temas desde estas perspectivas, vamos a confirmar que somos profundamente instintivos, ¿no? Y que gran parte de ese viaje es pasar por estos primeros 3 centros energéticos, por estos primeros 3 chakras, en donde el iniciado o quizá el buscador, ¿no? El que es el neófito, el que todavía no ha sido iniciado, pero está en busca de esa iniciación, al pasar por esos primeros 3 centros de energía, pues se va a confrontar consigo mismo, con su animalidad, con su ignorancia.